la ministra Vallejo acá en la mesa. Ministra, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ya te Un gusto, un placer. ¿Es de ir a feria o no? Sí, ahora ¿Sí? menos porque no tengo mucho tiempo, pero desde chica y mi trabajo parlamentario, las ferias son increíbles porque además no tiene solo fruta y verduras frescas, sino que otro tipo de productos. Y lo que quería aprovechar de decir, porque como estaba viendo toda la nota sobre los alimentos, está la página de mejores alimentos de temporada, que es MAT, que es una iniciativa del Ministerio de Agricultura. Entonces ustedes pueden revisar por región los mejores productos y los precios. Por ejemplo, de hecho yo me estaba metiendo acá en la página y en Arica y Parinacota, por ejemplo, habla de la manzana. Manzana, 1.300 kilos en promedio en ferias. ¿1.300? Sí. Y ha bajado 24% en las últimas 4 semanas. Está 36% más barato en ferias libres. Claro. Y ahí te da toda la información. Luego la palta, zanahoria, pimiento, papa y así, todos los productos, pollo. Y va por región. Entonces la gente por región puede ir viendo cuáles son los mejores productos y teniendo una referencia entre lo que está en los supermercados versus la feria y las ferias libres. Es verdad. Así que buena información para que puedan hacer compras inteligentes. Por eso que la involucré, ministra. No es que la haya querido complicar, no le voy a preguntar si cocina o no cocina, pero lo de ir a la feria me parece que hoy día marca una diferencia tremenda. No sé si viste lo de la frutilla, 1.500 versus 7.300 pesos. Y me impresiona el pimentón, porque hace rato que el pimentón está caro. Yo soy fanático del pimentón y es una locura. 300 pesos el pimentón acá y acá te cuesta un pimentón 1.500 pesos. El tomate está más barato y depende de la zona, obviamente. ¿Por qué tanta diferencia? El sector Olmué, por ejemplo, en Olmué el tomate es muchísimo más barato. Claro. Mucho más barato. Y el tomate es algo de alto consumo en nuestro país. Ajá. O sea, el llamado es ir a la feria 100%. Sí, ferias, Vegas. El otro día fui a hacer una nota. Recomendable. Pero ahí está el sistematizado por región para que accedan. No, está muy bueno, lo estoy viendo. Bueno, odepa.gov.cl. Odepa.gov.cl. Los precios comparativos. O en Google ponen MAT, que son mejores alimentos de temporada, y también les va a aparecer. MAT, que es el resumen de mejores alimentos de temporada, ahí lo van encontrando. Bueno, la Gaby ya lo tiene ahí en pantalla. El otro día fui a Lo Valledor, 2 de la mañana, a comprar con un reportaje para abajo del mismo techo con el rey de la papa. Ministra, los precios eran impresionantes. Uno no podía creer, mucho más baratos también que la misma feria también. Sí. Entonces, y por volumen, si se juntan amigos, vecinos, en el condominio o en el edificio, sale mucho más barato comprar. Claro, porque ahí se ahorran los intermediarios. Es lógico, lógico. Entonces, la compra implica, o sea, el precio ahí puesto descuenta todos los intermediarios, ¿cierto? Que en otros casos se producen para llegar a otras zonas, ¿no? Al comercio, etc. Absolutamente. Bueno, pero igual van a la baja, así con el último resultado del IPC, la canasta básica disminuye un poco y vamos ahí progresando y avanzando. Pero lo importante es tener igual la información ahí disponible para saber dónde ir a comprar, ¿no? Y siempre la feria es lo mejor. Y depende también de la comuna. Claro. Claramente. Y los productos también. Sí, exactamente. Por la temporada. El ministro Marcel dijo que íbamos a llegar a un dígito, tal vez luego. Así que es una buena noticia. Sí, esperamos prontamente llegar a un dígito de inflación. Se casó, ministra, ¿cierto? Sí, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Y lo hizo piola, y me gustó eso. Encontré que no era el momento de hacer una fiesta ni una celebración. No, absolutamente. Se lo digo con toda modestia, no tengo nada que ver que meterme en las decisiones propias de la gente, pero yo sentía que en ese momento no era correcto. Así que felicitaciones y a su marido también, que es un tremendo músico. Tremendo músico, muy, muy talentoso. Un abrazo gigante para él también. Ministra, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Estás bien? Sí. Porque no es fácil el cargo. No es fácil. No es fácil lo que vive Chile hoy. No es fácil lo que estamos viviendo como sociedad. Una sociedad con tanta violencia, con tanta inseguridad, con tanta guerra también en las redes sociales, con tantos disparos de distintos lados. ¿Cómo está la ministra hoy? ¿Cómo está la mujer que hay detrás? Porque a mí me pareciera que mucha gente piensa que los que están en los cargos de ustedes, que son cargos relevantes, son máquinas, po. Y detrás de ustedes hay personas, pues hay seres humanos que viven, que sienten, que lloran, que patalean, que tienen problemas, que tienen vida normal.
Y a mí siempre para los roles importantes o los roles que no son tan importantes, sino que todas las cosas que nosotros hacemos, mi rol es mucho menos relevante que la importancia que tiene un ministro o un presidente en este país. Pero soy también un ser humano, cualquier persona. Y usted es una mujer, un ser humano. ¿Cómo está la persona hoy? Desafiada permanentemente. Ajá. Sí, porque este trabajo que asumo con mucha convicción, me interesa y me llena de satisfacción poder aportar en un proyecto colectivo en un momento complejo del país. Y eso tiene, claro, cosas positivas y momentos que son duros, pero yo me considero una luchadora hace mucho tiempo. O sea, me ha tocado pasar en distintos momentos de la historia del país desafíos que han sido grandes. Y entiendo la adversidad y siempre ha habido crítica y la odiosidad, etcétera, pero la verdad es que creo que es importante empujar los cambios, independientemente de las dificultades. Y eso me llena como de satisfacción, ¿no? Creo que hoy día, por ejemplo, la agenda de seguridad, algunos dicen que es una agenda incómoda para nosotros, pero yo creo que es una agenda desafiante, porque es importante para la gente. Y estar acá en el lugar que estamos para poder empujar soluciones concretas a eso es algo que es motivante, ¿no? Porque uno lo hace por la gente. Y por el otro lado, siempre uno cuando está en esto, claro, no somos máquinas, somos seres humanos y lo importante es tener tus seres queridos, tu familia. Ahí te metes, ahí te cubres. Evidentemente, porque, sí. Eso es lo más importante, porque afuera es como una guerra comunicacional, una guerra mediática en redes sociales. ¿Cómo lo llevas eso? Disculpa que a veces que yo tuteo porque se me sale, no, pero no hay ninguna falta de respeto y a veces en vez de decir ministra puedo decir que a mí, discúlpame, pero soy así nomás. Voy a tratar de decir siempre ministra. ¿Cómo lo manejas esa discusión permanente en las redes sociales? Te agreden harto en las redes sociales y te dan harto en las redes sociales. ¿Cómo lo manejas? ¿Te metes, te incluyes, lo miras desde afuera? ¿Es un rollo para ti? ¿Haces política en base a lo que sale en Twitter? No. ¿O no? ¿O no juegas ahí ese partido? No, a ver, lo que pasa es que hay que despersonalizar el debate que sucede en las redes sociales. Y eso yo lo he ido aprendiendo desde el 2011, porque desde el 2011 ya Twitter existía, ¿no? No habían otras plataformas, pero ya se generaba mucha interacción en redes sociales en ese ámbito y, claro, ahí había de todo. O sea, yo en ese tiempo recibía amenazas de muerte, ataques, muchos ataques, y por ser militante comunista también, porque yo en el 2011 ya era militante de las Juventudes Comunistas, además de dirigente estudiantil. Entonces uno ya aprende que la cuestión no es un tema personal. Y hay que ver el fenómeno de las redes sociales como un fenómeno nuevo de nuestros tiempos, donde hay mucho también de opinar constantemente en el inmediatismo sin a veces reflexionar de los debates. Entonces, yo creo que uno tiene que ponderar esto nomás, ¿no? Tomar distancia y poner los puntos que considera necesarios en un debate en una sociedad democrática sin caer en eso, ¿no? Entonces es un aprendizaje y yo creo que tenemos que, como sociedad además, tener mucha más como alfabetización digital, ¿no? Como aprender a hacer uso de las redes, a entender que hay que ser cuidadosos también con la información que se entrega ahí. En fin, creo, porque más nuestros niños y niñas están viendo las redes sociales. Y nacen en eso. Y aprenden de eso. Entonces, cuando el debate es solo odiosidad, solo ataque, educamos a nuestros niños y niñas en la lógica del ataque, la confrontación, de la odiosidad. ¿Y sientes que hay mucha política acá en Chile que se hace en base a Twitter? ¿O no? Sí, yo creo que hay que volver a retomar lo que es la construcción de la política en la interacción más personal y colectiva. A veces creemos que estamos haciendo política solo porque tuiteamos 10, 30 veces al día y desde un espacio de confort y no estamos involucrándonos realmente en lo que es hacer política para cambiar la sociedad, que es estar en una organización, que es debatir tú a tú, ¿cierto? Que es encontrar soluciones colectivas.
Entonces, yo creo que no nos podemos perder. Las redes sociales nos han abierto un espacio importante, una oportunidad tremenda para conectarnos, para saber lo que pasa en el mundo, etcétera. Pero no podemos descansar el quehacer de la política en redes sociales, porque si no, la verdad es que estamos construyendo un escenario netamente como virtual. ¿Y esa mirada la tiene hoy como ministra? Tú eres muy activa en las redes sociales, tienes muchísimos seguidores. Exactamente. Claro, y antes también tuiteabas fuerte y harto y opinabas fuerte. ¿Hoy esa mirada te cambia? Antes de sentarse hoy en el puesto de ministra, respecto a lo que hacías antes como militante, una mujer con opinión, ¡pum! ¿Hoy es diferente? ¿Es otra Camila o la misma No, o para con mí otra siempre mirada? ha sido una, o sea, sí, obviamente uno va creciendo, etcétera, pero siempre las redes sociales han sido un complemento de mi trabajo. Mi trabajo no ha sido nunca estar activa solamente en redes sociales. Yo he militado, he pertenecido a organizaciones. Mi trabajo es súper de estar en el día a día. En pandemia nunca dejé de ir al territorio. Están las ollas comunes, etcétera. Y ahora siendo ministra, mi trabajo es estar en muchas partes al mismo tiempo. A veces, claro, no se ve, pero por eso digo, como uno puede estar presente en las redes sociales, pero que eso no signifique abandonar lo otro, ¿no? Que es la realidad, ¿no? La realidad material, concreta. Y creo que eso es uno de los temas que hoy día, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Que probablemente se sienten involucrados en la política solo a través del activismo en redes, y así no se transforma la realidad, así no se transforma el mundo. Versus la acción. Claro, hay que estar empujando cambios desde la acción. Vino el otro día la ministra Orellana, acá hablamos de muchas cosas, y me encontré con un Twitter también y una declaración de ella respecto a su mirada de Carabineros. Antes, hoy. Me encontré con el presidente Boric, antes, hoy. Me encontré con el alcalde de Maipú, con su versión de antes y de hoy. Sí, alcalde Boadano. Hoy, ministra, su visión de Carabineros, la que tenía antes a la que tiene hoy, ¿cambió? ¿Es distinta? ¿Hay una mirada diferente de la institución, de las personas, de los humanos, de los que ejecutan? ¿Cómo es hoy la relación con Carabineros antes de tener este puesto tan importante acá? Yo creo que ha habido, desde el lugar que uno ocupa, obviamente una responsabilidad distinta para con la institución. Por ejemplo, nosotros antes éramos muy críticos a ciertas prácticas, ¿no?, de la institución, al caso de robo de dinero, al cómo se relacionaban las policías bajo el mando de otros gobiernos, ¿cierto?, con las protestas sociales. La falta de diferenciación a veces entre lo que son los manifestantes, que hacen uso legítimo de su derecho a la manifestación, versus los actos de desorden público, delictuales, o últimamente o recientemente por el estallido social también las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, uno ahí hace críticas, evidentemente, que yo considero hasta el día de hoy legítimas, porque son de casos reales, y hoy día es distinto, porque hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ah? Y tenemos que decir cómo mejoramos la institución, ¿ah? Porque necesitamos policías y necesitamos mejores policías, con más preparación, con más capacidades. Tuvimos que renovar, por ejemplo, los protocolos en el actuar de las policías frente a manifestaciones, y eso ha funcionado, ¿no? Pero entonces en el yo fondo creo que no hay un arrepentimiento de lo que se dijo. Porque lo que yo siento del mismo presidente, del alcalde Bodanovich, de la ministra Orellana, de lo que me plantea usted ahora... Hay una reflexión. Claro, sí. Esa reflexión es con una cuota de arrepentimiento, es decir, yo aceleré mucho, la crítica fue mucha, fui injusto o fui injusta con lo que dije respecto a Carabineros, porque hoy necesito a Carabineros. O sea, con lo que pasa en el país necesito a Carabineros. Carabineros tiene que ir del brazo con el gobierno. ¿Lo ves así? ¿Hay a lo mejor una autocrítica respecto a lo que se dijo en ese momento? Reflexiones muy calientes, reflexiones muy aceleradas. No sé si me entiendes, pero es como otras miradas y otro puesto también hoy. Entiendo perfectamente. Yo creo que hay que, para ser justos como con la historia y el tono de los debates, hay que diferenciar. Y eso es parte de la reflexión, que no es paralizante, ¿no? Porque el presidente hace un llamado a la reflexión, pero no como a detenernos, y no inmovilizarnos, sino que a seguir trabajando por la seguridad del país. Pero hay que diferenciar entre lo que fueron como
los tonos del debate en su momento, imagínate que en el estallido social tuvimos un debate súper acalorado, de lado y lado, en el Parlamento, en redes sociales, porque efectivamente la situación fue compleja, ¿ah? Y no podemos olvidar la historia en ese sentido. Y ahí habían exabruptos. Y yo creo que efectivamente una de las cosas que tenemos que pensar y el llamado que hace el presidente no solo a nuestro sector, a todos los sectores, es a ver cómo ponderamos más los debates cuando la situación es crítica. ¿Ah? Porque ahí empezamos en una lógica media de guerrilla y sobre todo cuando se cruza con escenarios electorales empeora. Entonces sí, yo creo que sí, efectivamente tuvimos exabruptos en el cómo planteamos de repente los debates. Ahora, otra cosa distinta es negar la legitimidad de ciertas críticas que se hizo a la institución. Porque si la negamos, entonces no somos capaces de ver dónde tenemos que apretar las tuercas y mejorar. Y nadie puede negar que hubo violación a los derechos humanos en nuestro país, hoy día, ¿cierto? A pesar de que en un momento se negó. Nadie puede negar que teníamos que perfeccionar las reglas de uso de la fuerza en el procedimiento policial. Nadie podía negar que necesitamos policías con mayor preparación. Entonces, hoy día tenemos que hacernos cargo de esas críticas y lo estamos haciendo, de cómo mejorar la función. Y yo no me siento como ciudadana ni como autoridad una persona que haya negado la importancia de tener policía en los territorios. De hecho, recordaba a propósito del debate sobre lo que dijo el presidente de involucrarse en procedimientos policiales, que te dijeron, ¿qué significa esto? Y vamos a ver al presidente casi uniformado, que se caricaturizó. Pero yo siendo parlamentaria de oposición, en el último gobierno de Sebastián Piñera, me tocó ser diputada por Puente Alto, La Pintana, entre otras comunas. Y acompañé y participé en un procedimiento policial donde estuvo el expresidente Sebastián Piñera. Y fue de noche porque justamente había preocupación en los vecinos y levantábamos además reuniones para abordar el problema de seguridad, de comités de seguridad que trabajamos con la alcaldesa, Claudia Pizarro. Entonces, esto de que no veíamos la importancia de las policías o la seguridad, yo creo que es una caricaturización del debate que se da en un contexto electoral, porque estamos en un contexto lamentablemente electoral y eso sí. Hoy estamos en un contexto electoral. O sea, estamos en un contexto donde hay candidaturas constituyentes, esto está permeando. Pero ya vemos como liderazgos que se perspectivan presidenciales. ¿Tú crees que ya hay una carrera presidencial con la aparición del alcalde Carter, la aparición de la alcaldesa Evelyn Matei? ¿Ya piensas que es eso? ¿Ya piensas que hay una carrera presidencial directamente? Mira, yo creo que estamos... A un año de su gobierno. Quedan 3. Por eso te lo pregunto. Sí. ¿Está ya establecida una carrera presidencial? Yo no decreto carreras presidenciales, pero creo que... No, pero la observación del... Tú me lo mencionaste acá, por eso te lo pregunto. Sí. Una observación. Yo siento que hay mucho de electoralización del debate. Y el problema de la seguridad, y esto es como una crítica quizá en tono reflexivo, para el otro lado, hacia el sector de derecha, ¿cierto? Los sectores más conservadores que casi siempre, o si no por decirlo siempre, se utiliza la seguridad en contexto electoral, ¿no? Y es como vendemos la idea de que en periodo de elecciones vamos a ir a terminar de cuajo la delincuencia, vamos a terminar con la puerta giratoria, vamos a meter y con frases grandilocuentes que al final no tienen los resultados que en elecciones se establecen. Entonces, se cae rápidamente en una lógica de populismo penal cuando el contexto tiene tintes electorales. Entonces, por eso, para nosotros siempre es importante el llamado a la mesura, equilibrar esta discusión, porque no podemos ni creernos todos los sheriff, porque es como quién es el más sheriff de esto y quién promete más mano dura, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y esto en el sector nuestro, ¿cierto?, de izquierda, es que decimos como la agenda de seguridad no es compatible con los derechos humanos. Y sí es compatible. Entonces, si somos demócratas, y los que estamos en política al menos tenemos que considerarnos demócratas, bueno, quizás, demócratas,
los demócratas tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre lo que es la agenda de seguridad y la agenda de derechos humanos. Van de la mano, van de la mano. La misma agenda de seguridad es una agenda de derechos. ¿Y eso es posible hoy? Es un derecho para las personas. ¿Es y un posible derecho hoy? militante. Como que si yo no me siento segura, porque no termina la idea. No, por favor, discúlpame. Si yo siento que si salgo a la calle, voy a trabajar, me pueden asaltar, me pueden matar, me pueden violar, o no tengo la tranquilidad de que mi hijo y mi hija después de la escuela puedan llegar sano y salvo a la casa, entonces eso me limita en el ejercicio de otros derechos. Todo. De la libertad de tránsito, etcétera. Y eso es algo que en el mundo progresista es importante señalar, ¿no? Que esto no es una agenda propia de la derecha o los sectores conservadores, es una agenda de derechos. Una democracia sin seguridad es una democracia coja. Y solo seguridad sin democracia es una pesadilla. Tampoco queremos un Estado autoritario, ¿cierto? Solo porque queremos seguridad, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que encontrar ese equilibrio y si bien hay urgencias legislativas, estamos como bien apurados en sacar las cosas, eso no significa que legislemos en caliente. Ajá. Tenemos que hacerlo bien. Preguntarte, porque a mí me gusta mucho cuando vienen invitados acá que se puedan explayar y que puedan hablar con tranquilidad, porque así la gente también saca sus propias conclusiones. Y creo que a veces hay momentos donde las ideas en entrevistas se muerden y quedan solo cuñas. Y a veces la caída tiene otra bajada y tiene otra lectura de las cosas. Sí. Y yo agradezco, por ejemplo, tu mirada que has tenido respecto a lo que decías antes, a lo que dices hoy. A mí me parece que el ser humano va creciendo en base también al aprendizaje, a la madurez también y a los mismos cargos. A propósito de eso de hacer política en caliente, ayer dijiste, o antes de ayer, si me equivoco por la ley Naín Retamal, si fue ayer o antes de ayer, que no querías que fuera gatillo fácil. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, ese era el titular. ¿Ya? Y en esto yo creo que es importante siempre del ABC leer las entrevistas completas y no quedarse solo con los titulares, porque los titulares buscan como golpear nomás, pero hay un desarrollo en esa entrevista. Y es lo que hemos dicho como gobierno desde el día 1, tanto la ministra del Interior como el ministro de Justicia, que queríamos y que teníamos un compromiso con los objetivos y las ideas matrices de la ley Naín Retamal, pero que había que hacer modificaciones, particularmente a Retamal, que no se pudieron hacer en la Cámara porque por una cuestión reglamentaria no se podían presentar nuevas indicaciones, ¿no? Por la misma razón se dijo, vamos a buscar un acuerdo y un consenso más amplio en el Senado, donde sí vamos a poder presentar las indicaciones del Ejecutivo. Y las indicaciones del Ejecutivo tienen mucho que ver con esto de evitar finalmente una legislación que si bien pueda tener un objetivo deseable, noble, que es la idea matriz que compartimos, puede terminar por querer proteger la función policial desprotegiendo a la ciudadanía. Y entramos en esto del gatillo fácil. Ese es el debate Ese es el debate central que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada. Y nosotros creemos que podemos avanzar en la dirección de proteger la función policial, de que se sientan más seguros, ¿cierto?, para ejercer sus funciones, pero sin necesidad de una incorporación en el Código Penal de la legítima defensa privilegiada, porque nos puede llevar a situaciones no deseadas. ¿Y cómo estamos proponiendo la modificación? Es a través del Código de Justicia Militar, que es la propuesta que se ha construido desde el ministro de Justicia, la ministra del Interior, que busca, obviamente, actualizar las normas y las reglas del uso de la fuerza en lo que son la normativa propia de Carabineros, ¿no? Y que además incorpora cosas que la ley Retamal no tenía y que son parte de las demandas, por decirlo, de los problemas que han planteado las policías, que es cuando hacen uso de la fuerza para defenderse, porque hoy día existe la legítima defensa, ¿no? O para usar las armas cuando hay desobediencia en los llamados de detención, etcétera, no tengan que estar siendo llamados a declarar como imputados siempre. Porque pueden ser testigos, incluso pueden ser víctimas, ¿no? O que no se les suspenda por haber hecho el uso de la fuerza, ¿no? Que además está permitido en el Código de Justicia Militar. Entonces buscamos un perfeccionamiento de la norma para evitar lo otro.
y ahí yo quiero ser sumamente justa con esto, Sepu, para terminar, porque en el debate acalorado, sobre todo en redes sociales, a muchos parlamentarios del oficialismo que votaron a favor se les ha como interpelado y acusado con el dedo de que están como respaldando una ley de gatillos fáciles, y eso no es así, ¿ya? De hecho, fue muy claro en todo el oficialismo, por parte del gobierno, en todos los parlamentarios, sea que hayan votado como sea, o sea, a favor, en abstención, en contra, de que esto requería mejoras. Entonces yo lo quiero decir particularmente, por ejemplo, para la bancada del Partido Socialista. El Partido Socialista, que se le ha criticado mucho, pero el Partido Socialista actuó en conformidad con la posición del gobierno. Y ninguna bancada, ni la del Partido Socialista, ni el Partido Comunista, ni el Partido Radical, ninguna bancada oficialista está buscando una legislación de gatillo fácil, nadie. Y no el gobierno tampoco. Y lo que estamos buscando es avanzar en esta legislación, que es el paso que se dio en la Cámara de Diputados, para que en el Senado podamos perfeccionar la norma, ¿ya? Y espero, obviamente, que alcancemos ese consenso. A mí el senador Castro, que vino ayer acá, me dijo que se iba a aprobar con muchos votos arriba. Eso es lo que me dijo. Yo no sé si tiene más tiempo, ministra, o está muy apurada en su agenda. Bueno, tengo una actividad. ¿A qué hora? ¿A qué hora tiene que irse de acá? El crimen contra Natino Parada y Guerrero, que es el día de hoy. Y además tenemos la conmemoración de un año de la muerte de Leonel Sánchez. Sí, pues. Pero hoy día tengo que irme a esa actividad. ¿Y se tiene que ir ahora? ¿Se tiene que ir ahora? ¿Sí? Creo que nos queda... Entonces, ¿me regalas 3 minutos más? 3 minutos. 3 minutos. Sí, sí. Entonces, voy a correr la pausa, Gaby. Gaby, porque si no la ministra se va a ir y no quiero... No, la pausa la tiramos después, Gaby. Sí, porque se tiene que ir en 3 minutos y no quiero perjudicarla a ella en su agenda. Gracias, ministra. Ministra, ¿a usted le gustaría ser presidente de la República o no? ¿Qué? No, creo que no corresponde dar ese debate. No. Yo le pregunto si gustaría. Son sueños, son ideales. ¿Está conforme con un cargo de ministra? ¿Más adelante uno podría pensar en extender su carrera política o no? No. No estoy para hacer ese ejercicio hipotético. Mi función ahora, y en lo cual estoy muy agradecida, es la confianza del presidente para acompañarlo en esta tarea, ¿no? De sacar adelante un programa de cambio, de avanzar hacia un estado de bienestar. En eso estoy pensando y en eso estoy trabajando, ¿no? Que saquemos las 40 horas, que tengamos de una vez por todas un sistema de pensión y terminemos con la AFP, de tener un modelo de desarrollo basado en hidrógeno verde, en la estrategia del litio, que va a ser como nuestro segundo sueldo. Tenemos mucha oportunidad para crecer ahí. Eso es lo que a mí me motiva, ¿no? Es lo que estoy haciendo ahora, con la confianza del presidente a través del cargo que he asumido y en este proyecto colectivo, que es mucho más grande de lo que teníamos hace unos años, ¿no? Así que no estoy para hablar de presidenciales ni nada, creo que no corresponde más. Beneficios sociales. Vino el ministro Jackson y nos hizo un desglose respecto a los beneficios que iban a obtener muchísimas personas en esto. ¿Cómo estamos hoy día parados respecto a lo que se hacía anteriormente, a lo que se hace ahora en estos beneficios, ministra? Bueno, ya pagamos el segundo bono de marzo, que lo duplicamos, ¿cierto? Esto fue el 28-29, se pagó automáticamente el 96% de ese bono, y ahora está la ampliación de la PGU. Nosotros tenemos la idea de universalizar derechos. Cuando hablamos de estado de bienestar, cuando hablamos de que queremos alcanzar un estado de bienestar en nuestro país, eso significa que haya universalización del derecho a la educación, universalización del derecho a la salud y universalización, por ejemplo, también del derecho a las pensiones. Ajá. Y la PGU es un pilar. Entonces nosotros la ampliamos. Habían 70.000 personas que estaban quedando fuera de la PGU y tuvimos que modificar la legislación, con acuerdo obviamente del Congreso, para que esas personas que no estaban siendo considerados por no voy a entrar en detalles, pero al final el 10%... Sí, pero era una traba. Era una traba. Sí, era una la ministra del Trabajo acá le dijo que enredaba todo. Enredaba todo, entonces no se entendía por qué habían algunos pensionados que no estaban accediendo, etcétera. Entonces lo logramos ampliar en la lógica de universalizar. Es un paso importante, una muy buena noticia. Y luego lo que queremos avanzar en que esto, ya
superó los 194.000 pesos la PGU, está un poquito más de 200.000 pesos, pero queremos alcanzar los 250.000 pesos. Entonces, ampliamos la cobertura con esta modificación de ley corta, pero queremos ahora avanzar en la ampliación, el aumento del monto a 250.000 pesos. Y eso es toda la discusión que estamos dando en la reforma de pensiones y con la insistencia del pacto fiscal, porque para aumentar ese monto necesitamos ingresos permanentes, ¿ya? Y eso se da con reformas tributarias. El otro día vino el presidente de la CUT acá y hablábamos respecto a la posibilidad que el sueldo mínimo subiera a 500.000 pesos. Sí. Incluso me había dicho que lo habían hablado con el presidente Boric. Sí, estuve en una reunión en La Moneda. ¿Es posible acelerarlo o no? Mira, yo no me puedo referir como confirmar nada respecto a eso, porque es algo que está evaluando el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, hay una mesa de negociación con la CUT. Nosotros tenemos comprometidos en que en este periodo de gobierno alcancemos los 500.000 pesos, ¿ya? Y se está viendo las posibilidades efectivamente de adelantar ese compromiso, ¿ya? Pero al final, la palabra final, valga la redundancia, tiene que hacerse desde los ministerios correspondientes y ahí se está trabajando en aquello. ¿Qué grado de satisfacción, ya casi cierro, por respeto a los horarios? Tiene el proyecto de las 40 horas, tú lo impulsaste, nació y en búsqueda de una armonía familiar, en búsqueda de entender que la vida no solamente es trabajar y que hoy esté en un momento tan importante para la sociedad. ¿Qué significa como política y hoy como ministra verlo ahí florecer? Es, bueno, uno de los proyectos que a mí más me conmueven, porque cuando surge esta idea fue de conversar con vecinos y vecinas de La Pintana y de Puente Alto, en el medio de debates sobre educación, que ellos se sentían como sobre todo las mujeres, con una responsabilidad muy grande cuando le decíamos, oye, la educación depende de las familias y son los padres, las madres los que tienen que estar en primer lugar involucrados, y ellas me decían, ¿en qué momento me involucro? Se me exige ese rol, pero llego a mi casa a las 11 de la noche y salgo muy temprano. ¿Y para qué llego? No es para compartir con mis hijos, mi hija, sino que para hacer la comida, para ver las tareas, para armar la mochila, para ver que esté la ropa limpia y otras labores. Entonces, ¿en qué momento yo me preocupo de la educación de mis hijos? Y el contacto. Y ahí, bueno, y después empezamos a calcular los horarios y todo. Y esto lo empujamos más con muchos parlamentarios, la diputada Carol Carrió, el diputado Daniel Núñez, y transversal, demócratas cristianos, etc. Matías Walker, que ahora es senador. Entonces, realmente ver que ahora avanza y que es una realidad, o sea, que es una posibilidad muy concreta. Y que muchas empresas ya se hizo. Que muchas empresas ya lo hicieron. Porque antes, cuando lo presentamos, dijeron que era imposible. Y hubo muchas críticas, muchas caricaturas, ¿no? ¿Y para qué vamos a entrar en esa discusión? Cuando votamos la idea de legislar, el sector que hoy día es oposición, y ese entonces era oficialismo, varios rechazaron, la gran mayoría rechazó, solo algunos apoyaron. Y hoy día ese sector aprueba con las modificaciones que logramos hacer, porque fue fruto de un diálogo. Y así es como tienen que avanzar las políticas públicas. Entonces, ahí es cuando yo digo, la política es el arte de hacer posible lo que parecía imposible. Y eso es lo que estamos logrando hacer, y porque además se produce un cambio cultural. Que las empresas hayan querido por suyo propio, y sobre todo las pymes, avanzar antes de la ley, demuestra el cambio cultural y que es posible avanzar en estas cosas y que es posible entender el cómo ordenamos nuestro tiempo y nuestra sociedad de manera distinta, más a escala humana. Y que la vida no es solo trabajar, que el trabajo tiene que servir para vivir, para tener buenos ingresos y para tener tiempo suficiente para hacer lo que todo ser humano busca en su vida, que es compartir, que es amar, que es hacer familia, que es hacer comunidad. Tener vida. Que es tener vida, ¿ah? Sino cuál es el sentido. Absolutamente. ¿No? Entonces yo estoy muy contenta de ese proyecto, creo que es muy significativo. Yo y espero que esté antes del 1 de mayo aprobado ya. Sí, a mí me parece un proyecto tremendamente útil, súper importante. Yo soy un luchador de que en la vida no hay que solo trabajar, no hay que solo estudiar, sino que hay que disfrutar la vida. Uno viene a la vida un ratito nomás, ministra. Ese ratito hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. Yo me quedaría tanto rato conversando, pero me está, nada, es tan amorosa que no me está retando, pero sé que tiene que salir.
Ministra, los proyectos de vivienda, ¿qué ha pasado con las viviendas en ese aspecto? Vino el ministro Montes también otro día, nos hizo una explicación muy al detalle respecto a lo que pasa. Gente de los incendios me dice que también hay retraso también. Sí, Uno de cada 6 chilenos hoy día puede optar un crédito también para comprarse una propiedad. Está durísimo eso. ¿Cuál es la mirada que tiene? Bueno, el ministro Montes es el experto en esta materia, pero la verdad es que se suma al déficit habitacional histórico, ¿no? Y que hemos asumido como gran desafío poder enfrentar en el plan de emergencia habitacional los incendios. Entonces tenemos al Ministerio de Vivienda tratando de buscar todas las soluciones. Ya tenemos sobre la mesa varias líneas de trabajo para poder enfrentar este déficit y ir con la reconstrucción. Esta semana deberían haber ya noticias en materia del plan de reconstrucción para la zona sur. Qué bueno. Pero tenemos como problemas estructurales también que es importante destacar, porque la gente cree que el Estado construye las viviendas a veces. Y el Estado pone los recursos, más, bueno, la parte que ponen también las familias, ¿no? Pero los subsidios son del Estado, pero las constructoras son privadas. Entonces ahí es importante la relación y la gestión con el mundo privado, porque ahí hemos tenido problemas con los proveedores, a veces los retrasos, que no hay material, etc. Entonces eso a veces dificulta obviamente el avance. Pero igual hemos tenido buena relación y hemos generado una línea de vivienda industrial. No sé si ustedes han visto las noticias, pero ya tenemos varias empresas que vienen desarrollando esto para, en este caso, ir a reconstruir las zonas afectadas por los incendios, como también las viviendas sociales. Y las viviendas industrializadas son muy buenas, son de alto estándar. Vimos un video y quedamos impresionados acá con el Exactamente, tenemos que avanzar en una lógica más de desarrollo, de industrialización en el plano de la vivienda, para ser más rápido y más efectivo, ¿no? Y además porque no son solo un tipo de modelo, han ido diversificando los modelos de construcción. Pero está también la política de arrendamiento a precio justo. Hay varias líneas de trabajo para ir enfrentando de la manera más creativa y responsable posible, todo lo que es el déficit habitacional. Entonces ahí el ministro ha estado toda la semana haciendo entrega de los proyectos que estaban desde el gobierno anterior y entregando nuevos subsidios, que es lo que nos corresponde a nuestro gobierno. Así que esperamos esta semana avanzar en lo de reconstrucción y en la parte de viviendas de emergencia otra cosa, porque la vivienda de emergencia es distinta a la vivienda definitiva, ¿ya? Y en mi vivienda de emergencia también estamos haciendo algunos aprietes, sobre todo con los proveedores. Porque ha habido retraso sobre todo en la región del Biobío. Estamos plenamente conscientes de eso. Cuando se entrega la encuesta CADEM, los días domingos en la tarde, y hay una desaprobación, por ejemplo, para el presidente, ¿a ustedes les preocupa? ¿Ven los números, ven que los gráficos son bajos, ven que no hay una aprobación que sea destacada? ¿Es algo que dentro del mismo comité o ustedes como ministros cercanos al presidente lo analicen? ¿O ese número es un número que está mirado de reojo, de lejos, que son circunstancias que a lo mejor no merecen tanto análisis o son relevantes para ustedes? Todos los instrumentos de análisis, de encuestas son relevantes, pero no son únicos. Cuando nosotros evaluamos nuestro quehacer, está el análisis de la recepción y el trabajo del gobierno en territorio, cuando el presidente sale a territorio, cuando los ministros salen a territorio, lo que levantan los alcaldes, los delegados, los gobernadores, etcétera, los parlamentarios. Están también las encuestas sobre la mesa, los estudios propios también. Ustedes saben que todos los gobiernos hacen mediciones propias. Y en esa medición versus CADEM, por ejemplo, ¿es similar, es distinto, tiene mejor evaluación? Porque alguien me puede decir, bueno, si la hace el gobierno, obviamente va a tener mejor nota. Pero nosotros ahí, sobre todo, vamos viendo lo que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Cuáles son las principales preocupaciones de la gente, cuáles son las percepciones sobre distintos tipos de políticas públicas para ver cómo hacerlo mejor. Eso es lo central, ¿no? Y por eso te digo que las herramientas que tenemos sobre la mesa son las distintas encuestas, sí, porque además son todas las semanas, y son como fotografías de semana a semana, más los estudios, más lo que es la realidad concreta de cuando salimos a territorio, de lo que nos levanta la autoridad, lo que nos levanta la gente, y así vamos
evaluando y cómo cómo ser mejor gobierno, ¿no? Bueno, las encuestas también, fotografías del momento, son un insumo, pero a todos nos ha tocado estar arriba o estar muy abajo en la encuesta, y al final en política uno no va para allá porque la encuesta lo dice, para acá porque la encuesta lo dice. No, uno en política tiene que tener una línea y una coherencia y ser consecuente con eso, retroalimentarte obviamente de los que van opinando, porque hay que ser capaz de ser autocrítico y recibir las críticas, pero el horizonte es importante mantenerlo, porque cuando la política se hace en función de las encuestas, entonces empieza a ser muy ambivalente, ¿no? Inconsistente. Con poca convicción en este caso. Y con poca convicción. Ministra, ha sido un gusto. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Sé que me extendí un poquito más, pero se va a entender, no me rete. Gracias por todo, ministra. Sí, muchas gracias. Que le vaya gracias. muy bien. Muy agradecido por su tiempo. Buen domingo. Gracias.